Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este tema de fisiología cardíaca hablaremos del volumen 2 de corazón. Ya hice el volumen 1, si quieren lo pueden ver ahí en el video anterior. Bien, empecemos, rapidito nomás porque esto no va a tomar mucho tiempo. Viene corazón 3 y corazón 4, que los estaré haciendo luego en los próximos videos más adelante. Acá tenemos el temario, ahí pueden pausar para ver lo que vamos a hablar. Corazón 2. Ahora vamos a aprender la excitación rítmica del corazón. Por eso ahora vamos a estudiar el sistema de excitación especializado y de conducción del corazón. Ahí tienen el nódulo sinusal, la ritmicidad, mecanismos de vías internodulares. Bien, todo lo que tiene que ver con el sistema de conducción. Ahora sí, empecemos. Control de la excitación y la conducción en el corazón. Bien, tenemos que saber que el sistema especializado de excitación y conducción es el sistema que controla las contracciones cardíacas. Podemos observar al nódulo sinusal, es ahí donde se generan los impulsos rítmicos. Las vías internodulares, que por ahí se conducen los impulsos desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular o nódulo AV o AV también le dicen, como quieran decirle, vale. Luego vemos el nódulo auriculoventricular. Este nódulo permite a que el impulso que viene de las aurículas se retrase un poco antes de entrar a los ventrículos. Bien. Le sigue el haz de His o haz AB, por donde pasa el impulso desde las aurículas hasta los ventrículos. Y por último, las ramas del haz y la fibra de Purkinje, que conducen los impulsos cardíacos por todo el tejido ventricular, y eso sería todo. Esto es el sistema de conducción. Ahora vamos a enfocarnos en cada uno de estos puntos para comprender mejor todo esto. Bien, nódulo sinusal, sino auricular también le dicen. El nódulo sinusal es una banda elipsoide y pequeña de músculo especializado. Sus dimensiones son 3 milímetros de ancho, 15 milímetros de longitud y 1 milímetro de grosor. Se localiza en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha. Además, está inferior y ligeramente lateral a la desembocadura de la vena cava superior. La característica del nódulo sinusal es que casi no tiene fibras contráctiles. Además, sus fibras musculares solo miden de 3 a 5 micras de diámetro, a diferencia de los 10 a 15 micras que miden las fibras auriculares circundantes. Sin embargo, lo bueno del nódulo es que sus fibras musculares se conectan directamente con las fibras auriculares, de tal manera que todos los potenciales de acción que genera el nódulo sinusal inmediatamente se propagarán por toda la pared del músculo auricular. Ritmicidad eléctrica automática de las fibras sinusales. Tenemos que saber que hay algunas fibras musculares en el corazón que tienen la capacidad de autoexcitarse y con eso producir descargas rítmicas automáticas. ¿Y dónde encontramos estas fibras que se excitan automáticamente? Estas fibras las encontramos en el sistema especializado de conducción del corazón, que es lo que estamos estudiando en este volumen. Si recuerdan, ¿no?, las partes del sistema, el nódulo sinusal, las vías internodulares, haz de His, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo expliqué al inicio. Bien, entonces, ¿cuál de estos componentes del sistema de conducción es el que se autoexcita y controla la frecuencia de latido? La respuesta es el nódulo sinusal. Es por eso que el título dice ritmicidad de las fibras sinusales. Bueno, esto lo hice para ver si están atentos. Bueno, bien, sigamos. Mecanismo de ritmicidad del nódulo sinusal. Bueno amigos, aquí quiero que observen que en la gráfica se observan 3 potenciales de acción. Hay 3 potenciales de color naranja. Esos son de una fibra del nódulo sinusal. Y se está comparando con un potencial de acción de una fibra ventricular. Ahí lo ven de color verde. Con esto podemos ver una diferencia. El potencial de acción en reposo en la fibra del nódulo sinusal es de menos 55 a menos 60 milivoltios. En cambio, en la fibra ventricular es de menos 85 a menos 90 milivoltios. La pregunta es, ¿y por qué esta diferencia de negatividades? La respuesta sería que la fibra del nódulo sinusal son permeables naturalmente a los iones sodio y calcio. Es por eso que hay menos negatividad, ya que esos iones son positivos. Bien, ahora para explicar la ritmicidad del nódulo sinusal, tenemos que recordar antes
los canales iónicos que se encuentran en el músculo cardíaco. Eso lo expliqué en el volumen 1 de corazón, pero aquí se los dejo. Los canales rápidos de sodio son los que se abren y ayudan a formar la espiga inicial. Los canales lentos de calcio, también conocidos como canales lentos de sodio-calcio o calcio-sodio, estos se abren y ayudan a terminar la espiga inicial y formar la meseta, y la duración de esa meseta es de 0.3 segundos, ¿no? Normalmente. Los canales de potasio, que son los que se abren al último y hacen que el potencial de acción regrese a su estado de potencial en reposo. Ahora, ¿cómo explicamos la diferencia del potencial de reposo, que es de menos 55 en el nódulo sinusal y menos 90 en el músculo ventricular? Aparte de la naturaleza, la permeabilidad que tiene el nódulo sinusal, Guyton también explica que el proceso de activación como el de repolarización en el nódulo sinusal se hacen lentamente, y es por eso que su reposo es en menos 55 milivoltios. Por otro lado, hay un punto importante que debemos de saber, y es que cuando el potencial de acción llega a menos 55 milivoltios, se cierran los canales rápidos de sodio y prosiguen a abrirse los canales lentos de calcio o calcio-sodio, y son los que terminan la espiga inicial. Entonces, he aquí la gran duda del alumno. Como mencionan antes canales rápidos de sodio y canales lentos de calcio, se torna a pensar que por los canales lentos de calcio solo pasa calcio, lo cual es una mentira, una mentiraza, ya que a esos canales se les conoce como canales sodio-calcio, como lo dije. Y no solo pasa calcio, también pasa sodio, y es por eso que se termina de completar la espiga, y seguidamente se forma la meseta gracias al calcio, que normalmente son 0.3 segundos la duración de la meseta, aunque también tenemos que conocer que otras mesetas son más chiquitas, dependiendo también el tipo de fibra. Bien, sigamos. Autoexcitación de las fibras del nódulo sinusal. La autoexcitación se da porque afuera de la fibra del nódulo sinusal, es decir, en el líquido extracelular, hay una gran cantidad de iones sodio. Entonces, entre latido y latido, el sodio extracelular entra en las fibras, ocasionando una elevación positiva del potencial en reposo, como se puede apreciar ahí en la imagen. Y una vez que el potencial llega a menos 40 milivoltios, se activan los canales sodio-calcio o canales lentos de calcio, como los llamaban antes. Pero recuerden que la nueva edición explica que son canales sodio-calcio. ¿Ya? Con esto ya creo que ya he repetido los canales de sodio-calcio ya demasiado, pero quédense con eso, sodio-calcio, que también ingresa sodio y no solo calcio. De esta manera se produce el potencial de acción. Entonces podemos decir que la autoexcitación se da gracias a la permeabilidad inseparable de los iones sodio y calcio que actúan en las fibras del nódulo sinusal. Ahora la pregunta de Guyton es: ¿por qué esta permeabilidad de los iones sodio y calcio no hace que las fibras del nódulo sinusal permanezcan despolarizadas todo el tiempo? Bien, existen dos razones. Una es que los canales sodio-calcio se cierran de 100 a 150 milisegundos después de su apertura. Y la otra es que al mismo tiempo se abren los canales de potasio. Estos hacen que el potencial regrese a su estado de reposo. Tenemos que saber también que los canales de potasio se mantienen abiertos unas décimas de segundo más, ocasionando que haya un aumento de negatividad. A esto se le conoce como hiperpolarización. La pregunta es: ¿por qué esta hiperpolarización no se mantiene? Simple, porque se cierran los canales de potasio y a su vez los iones sodio entran a la célula. Podemos decir que se da la hiperpolarización cuando el potencial desciende aproximadamente a menos 55 hasta menos 60 milivoltios. Luego de eso, los iones de sodio entrarán en la célula estabilizando el potencial de reposo para después llegar al umbral de excitación, y luego ahí se abrirán los canales de calcio-sodio y posteriormente se completa la espiga. Entonces, los pasos para el potencial de acción en el nódulo sinusal son los siguientes. Primero, la autoexcitación para generar el potencial de acción, que está dado por la permeabilidad que tiene el nódulo hacia los iones sodio. Luego viene la recuperación del potencial de acción, o también conocido como repolarización, hiperpolarización tras haber finalizado el potencial de acción, desplazamiento del potencial de reposo hacia el umbral de excitación. A ver, aquí hay un punto interesante. ¿En qué consiste el umbral?
Bien, el umbral consiste en que si el estímulo no llega al umbral, entonces no se formará la espiga, o sea, no se dará el potencial de acción. En cambio, si el estímulo llega al umbral, o en otras palabras, si el estímulo tiene la intensidad necesaria para que la célula se excite, entonces se dará el potencial de acción. Bien, con eso quedamos claro lo del umbral. Por último, luego del umbral sigue la reexcitación, y así se genera un nuevo ciclo. Esto sería un ciclo de potencial de acción en una fibra del nódulo sinusal. Este ciclo se dará durante toda la vida en una persona, eso debemos saberlo. Algo que deben saber es que hay varios tipos de potencial de acción, como dije antes, en donde varían sus milivoltios. Por eso tienen que saber diferenciar cómo es un potencial de acción en el ventrículo, en la aurícula, en el nódulo, en una neurona, en el músculo esquelético, etc. Ya haré quizás un video de puro potenciales para tener en claro bien esto. Bien, sigamos. Vías internodulares y transmisión del impulso cardíaco a través de las aurículas. Bien, aquí debemos saber que los extremos finales de las fibras del nódulo sinusal se conectan directamente con las fibras auriculares, de tal manera que el potencial de acción o impulsos generados en el nódulo sinusal se envían hacia todo el músculo auricular y finalmente llega hasta el nódulo AB o aurículo ventricular. Por otro lado, la velocidad de conducción en la mayor parte del músculo auricular es de 0.3 metros por segundo. Sin embargo, existen unas pequeñas bandas de fibras auriculares por donde la velocidad de conducción es de 1 metro por segundo. Aquí les presento a la banda interauricular anterior, o también conocido como haz de Bachmann, que atraviesa las paredes anteriores de las aurículas y se dirige a la aurícula izquierda, y las otras tres bandas pequeñas que van por las paredes auriculares anterior, media y posterior, que son mejores conocidas como vías internodulares anterior, media y posterior. Estas terminan en el nódulo AB. Bien, la pregunta es, ¿por qué en estas bandas de fibras auriculares la velocidad de conducción es mayor? La respuesta es porque en estas bandas hay unas fibras especializadas de conducción que son parecidas a las de Purkinje. Ahora les explico en la siguiente diapo. Nódulo auriculoventricular y retraso de la conducción del impulso desde las aurículas a los ventrículos. Como sabemos, las aurículas se contraen primero y luego los ventrículos. Por esa razón sabemos que los impulsos que van de las aurículas hacia los ventrículos no lo hacen tan rápido. Bien, entonces, ¿cómo es que se da este retraso? El retraso de conducción de aurículas a ventrículos se da en el nódulo AB, o nódulo auriculoventricular, y también en sus fibras de conducción adyacente. Bien, entonces veamos la gráfica. Podemos ver que la velocidad de conducción que llegan al nódulo AB mediante las vías internodulares es de 0.03. Luego, cuando el impulso llega al nódulo AB, podemos ver que hay un retraso de 0.09 segundos. Luego, para que el impulso llegue a la porción penetrante del haz de His o haz AB, hay otro retraso de 0.04 segundos. Podemos observar que el haz AB penetrante posee pequeños fascículos, los cuales atraviesan el tejido fibroso auriculoventricular, o mejor dicho, el tejido que separa las aurículas de los ventrículos. En conclusión, vemos que el retraso en el nódulo AB es de 0.13 segundos. Pero si a esto le sumamos el retraso del nódulo sinusal al nódulo AB, que son de 0.03 segundos, entonces decimos que el retraso total del sistema AB o sistema de conducción es de 0.16 segundos antes de que la señal excitadora llegue al músculo ventricular. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta conducta lenta? Las causas son la disminución del número de uniones en hendidura entre célula y célula. De esta manera hay una resistencia de iones provocando una lentitud en el paso de la conducción del impulso. Transmisión rápida del sistema de Purkinje ventricular. La fibra de Purkinje van desde el nódulo AB, específicamente de la parte que ha pasado la barrera de las fibras AB. Entonces, desde este punto se dirigen mediante el haz de His o haz AB hacia los ventrículos.
Estas fibras de Purkinje tienen diferencias notables en cuanto a las fibras ventriculares. Por ejemplo, las fibras de Purkinje son más grandes y su velocidad de conducción es de 1.5 a 4 metros por segundo. Como pueden ver, son 6 veces más rápidas que las fibras ventriculares normales y unas 150 veces mayor que algunas fibras del nódulo AB. Gracias a su gran velocidad, el impulso es casi instantáneo por todo el músculo ventricular. Se piensa que su rápida velocidad se da por el aumento de la permeabilidad en las uniones del tipo hendidura que hay entre célula y célula en el músculo ventricular. Por otro lado, una característica de estas fibras de Purkinje es que poseen pocas miofibrillas contráctiles, por ende no se contraen o no se contraen mucho durante la transmisión de impulsos. Conducción unidireccional a través de las AB. Bien, el haz de His o haz AB tiene una característica especial, llamada imposibilidad. Esto significa que los impulsos no pueden viajar de ventrículos a aurículas salvo en casos anormales. Por otro lado, esta imposibilidad permite a que los impulsos sean anterógrados y por ende la contracción se dé primero en las aurículas y luego en los ventrículos. Asimismo, sabemos que hay una barrera fibrosa continua que separa las aurículas de los ventrículos. Pero esta barrera no existe en el haz de His, pero sí sirve también para aislar los potenciales de acción de aurículas y ventrículos. Solo en el caso anormal en el que exista un puente que se conecte directamente de aurículas a ventrículos y que no sea el haz de His, ahí podremos hablar de un impulso cardíaco retrógrado, en el cual el potencial de acción irá de ventrículos a aurículas, provocando arritmias cardíacas graves. Distribución de las fibras de Purkinje en los ventrículos, las ramas izquierdas y derechas del haz. Bien, primero localicemos la porción distal del haz AB. Esta se dirige hacia abajo a través del tabique interventricular a lo largo de 5 a 15 milímetros hacia la punta del corazón. Luego vemos que el haz se divide en la rama izquierda y derecha. Cada una de las ramas se encuentran debajo del endocardio y en el tabique interventricular y dirigiéndose hacia la punta del ventrículo. A su vez, las ramas se vuelven más pequeñas conforme van llegando a las cavidades ventriculares. La fibra de Purkinje se encuentran en un trayecto lateral a las cavidades ventriculares y hacia atrás hacia la base del corazón, y su penetración es de aproximadamente 1/3 del grosor de la masa muscular cardíaca. Ahí donde penetran, se continúan con las fibras musculares cardíacas para generar la contracción ventricular. Los datos numéricos nos dicen que desde el momento en que el impulso llega a las ramas del haz y sale por las terminaciones de las fibras de Purkinje, el tiempo es de 0.03 segundos. Por ende, cuando el potencial de acción llega a la fibra de Purkinje, este se propaga por toda la región ventricular casi instantáneamente. Transmisión del impulso cardíaco en el músculo ventricular. Una vez que el impulso llega a los extremos de las fibras de Purkinje, este se continúa con las fibras musculares ventriculares. En este punto, la velocidad del impulso disminuye 1/6 parte, lo que sería de 0.3 a 0.5 metros por segundo. Debemos saber que la transmisión desde la superficie endocárdica a la epicárdica es de 0.03 segundos, dado que las capas del músculo cardíaco son en espiral y el impulso viaja de esa manera. Asimismo, el tiempo de 0.03 segundos es lo que demora para que el impulso haya alcanzado toda la región ventricular mediante las fibras de Purkinje, o sistema de Purkinje, si también le quieren decir. Por eso, si tomamos como punto de inicio a las ramas iniciales del haz de His, el tiempo será de 0.06 segundos. En otras palabras, la velocidad del impulso desde las ramas iniciales del haz de His hasta la última fibra ventricular es de 0.06 segundos. Si no entendieron, les explico de otra manera. El tiempo total para que las fibras de Purkinje exciten hasta la última fibra ventricular es de 0.06 segundos. El impulso va desde las ramas iniciales del haz hasta la capa epicárdica. Resumen de la propagación del impulso cardíaco a través del corazón. Bien, aquí vamos a enfocarnos en la imagen. Como podrán notar, hay una cantidad de números y la manera de interpretarlos
es que cada número representa la cantidad de segundos que han pasado desde el nódulo sinusal hasta dicho punto donde está el número. Como podrán ver en la zona auricular, vemos que desde el nódulo sinusal hasta el nódulo AB hay 0.03 segundos. Luego, cuando llega a la parte de las ramas iniciales del haz, hay 0.16 segundos. Eso quiere decir que desde el nódulo sinusal hasta las ramas iniciales son 0.16 segundos. Y asimismo decimos que ha habido un retraso de 0.1 segundos en la zona del nódulo AB. Por último, vemos que el impulso se propaga más lento en la zona del músculo ventricular, hacia las superficies epicárdicas. Lo importante de todo esto, más que los números, es aprender el trayecto del impulso por todo el corazón. Bien, ahora sigamos a la parte 2, que es control de la excitación y la conducción en el corazón. Hasta acá nomás lo voy a dejar. Esto lo hicimos en la parte 2 del video. Le dan clic al video que continúa para ver la parte 2 del volumen 2 de corazón. Bien, nos vemos.